¿Te has puesto a pensar qué tan lejos iría una madre desesperada por salvar a su pequeño? En la oscuridad, con las manos llenas de sangre, Carmen teje cada puntada con furia, sin imaginar que un encuentro que marcó su destino la va a poner entre la vida y la muerte. Un guerrero apache, un juramento que no se rompe y una trampa mortal. ¿De verdad te vas a perder la historia que hizo temblar todo el Valle de Juárez? ¿Qué tal, compas? Esta noche estamos aquí, bajo la luz tenue de una vela, donde los dedos cansados de una madre cosen puntada tras puntada, cada hilo susurrando una chispa de esperanza en la oscuridad. Imagínense un cuarto chiquito, con el olor a cera quemada, mezclado con el aire frío y el sonido suave de la respiración de dos pequeñas que duermen profundo. Este es el mundo de Carmen Torres, una mujer atrapada entre la supervivencia y la desesperación. Piénsenlo un segundo. ¿Aguantarían un solo día con lo que ella vive? 18 horas, dejarle sin parar las manos llenas de sangre, el corazón pesado por el futuro de sus hijas. Antes de que se acomoden, échenme la mano dando like al video y suscríbanse, pero solo si de verdad les gusta lo que hago. Cuéntenme, ¿dónde están viendo esto? ¿En la Ciudad de México, a la medianoche o bajo la luz de la luna en algún otro rincón? Vámonos de una vez a esta historia donde cada puntada es un paso más cerca de la libertad. En ese cuartito apretado, la luz temblorosa de la vela ilumina el rostro agotado de Carmen. Sus manos hinchadas y con cortes siguen moviéndose sin descanso, jalando la aguja a través de la tela áspera. Cada puntada es una promesa silenciosa para Sofía y Luna, sus dos pequeñas que duermen acurrucadas en un rincón, con sus respiraciones suaves, mezclándose con el silbido del viento que se cuela por la ventana. Son las 3 de la mañana y Carmen lleva 18 horas sin parar, con los ojos ardientes por el desvelo, pero no puede detenerse. Solo un poco más, se dice, unos vestidos más, y tendré lo suficiente para sacar a mis hijas de esta casa asfixiante de doña Engracia, la mujer que convirtió su supuesta bondad en una trampa bien armada. San Rafael, un pueblito escondido al pie de la sierra, era el lugar donde Carmen pensó que encontraría una salida tras la muerte de su esposo. Pero esa esperanza se desvaneció rapidito. Doña Engracia, con su sonrisa fría y su voz melosa, le prometió trabajo y un techo. En cambio, la atrapó con deudas que nunca se acaban. Cada mes el poco dinero que gana Carmen se esfuma con cobros absurdos, la comida, el cuarto, hasta la luz de la vela que usa ella. Cuenta cada peso que esconde en un frasquito enterrado bajo el piso de tierra, sabiendo que es el único salvavidas para ella y sus hijas. Pero lo que más le duele a Carmen no son las manos ensangrentadas ni las noches sin dormir. Son las miradas de Sofía y Luna, sus gemelitas de 6 años, que antes brillaban como el sol y ahora son como sombras. Se mueven, quedito hablan, en susurros, con miedo de molestar a la dueña de la casa. Duermen en el suelo frío del taller de costura, sin un lugarcito propio. Esa mañana, mientras Carmen cosía un vestido de novia lleno de detalles, escuchó a Sofía preguntarle a Luna con voz triste: ¿te acuerdas de nuestra casita? Cuando mamá nos cantaba para dormir. Esas palabras le cayeron como puñal. Carmen se dio cuenta de que no solo se está perdiendo a sí misma, sino que también está dejando que les roben la infancia a sus hijas día con día. Esta noche, Carmen decidió que ya no puede más. Bajo la luz parpadeante de la vela, cuenta el dinero escondido. No es mucho, pero tal vez alcance para llegar a la ciudad más cercana, donde pueda encontrar un trabajo decente. El plan es sencillo pero arriesgado: terminar todos los pedidos antes del amanecer
despertar a las niñas y salir cuando doña Engracia aún esté dormida. Si las descubren, las consecuencias podrían ser fatales. Pero Carmen no tiene otra opción. No puede dejar que sus hijas crezcan con miedo en la humillación de una vida atrapada. Cuando la última puntada atraviesa la tela del vestido de novia, Carmen se detiene, con las manos temblando de cansancio. Mira a Sofía y Luna, y los primeros rayos del amanecer se cuelan por la ventana, iluminando los rostros angelicales de sus pequeñas. «Despierten, mis amores», susurra tocándoles la mejilla con suavidad. «Nos vamos a una aventura especial». Sofía abre sus ojotes idénticos a los de su papá y sonríe con esa confianza absoluta que solo tienen los niños. «¿A dónde mamá?», pregunta. Carmen traga el nudo en la garganta con la voz temblorosa de emoción. «A encontrar nuestro hogar», responde. «El lugar al que de verdad pertenecemos». Silenciosa, recoge las pocas cosas que tienen toma a sus hijas de la mano y sale por la puerta con el corazón latiendo a 1000. Cada paso es una oración callada, pidiendo que puedan escapar antes de que doña Engracia despierte. Pero cuando la puerta se cierra tras ellas, Carmen no sabe que el destino la espera allá afuera, no en la ciudad que sueña, sino en lo profundo del bosque, donde un encuentro cambiará su vida para siempre. Un guerrero apache herido y escondido en las sombras, la espera la mujer que el destino eligió para él desde hace mucho tiempo. Hace 6 meses, cuando los últimos rayos del sol se colaban por la ventana de madera podrida de una casita en San Rafael, Carmen Torres estaba arrodillada junto a la cama de su esposo, Miguel, limpiándole el sudor de la frente con un trapo húmedo. El olor amargo de las medicinas se mezclaba con el aire pesado, y la tos seca de Miguel resonaba como un recordatorio cruel de lo frágil que es la vida. Él era un carpintero de manos mágicas, un hombre noble pero imprudente que apostó todos sus ahorros en un negocio que salió mal justo antes de que una fiebre maldita le robara su último aliento. Carmen, que había sido una esposa y madre dedicada, se quedó sola con sus 2 pequeñas, Sofía y Luna, y una montaña de deudas que pesaban como piedras en su corazón. Carmen nunca estuvo lista para un mundo sin Miguel. Él le había enseñado a sonreírle a la vida, a encontrar alegría en las cosas simples, las risas de sus hijas, el olor a madera fresca de su taller. Pero ahora, la casita que había sido testigo de noches de canciones de cuna y cenas humildes, pero llenas de calor, fue embargada para pagar las deudas. Con sus 2 pequeñas de 6 años aferradas a su falda, Carmen se paró en medio del mercado de San Rafael, con la mirada vacía buscando cualquier destello de esperanza. La gente murmuraba sobre ella, la viuda joven, sin estudios, sin familia, sin un lugar donde apoyarse. En el mundo duro de este pueblito, una mujer como ella era casi invisible, salvo para quienes querían aprovecharse. Doña Engracia Vega apareció como caída del cielo. Entró en la vida de Carmen con porte de reina, su vestido de seda negra ondeando y una sonrisa segura, como si el pueblo entero le perteneciera. «Me enteré de tu situación, querida», dijo Engracia, con una voz dulce, pero fría como el viento que sopla en el desierto por la noche. Le ofreció trabajo en su taller de costura y un lugar donde vivir con sus hijas. «Dios nos manda a ayudar a los necesitados», añadió juntando las manos como si fuera monja. Carmen, cegada por la desesperación, tomó esa oferta como si fuera un salvavidas. No imaginó que estaba cayendo en una trampa perfectamente tejida. Los primeros días en la casa de Engracia tenían un rayito de esperanza.
Carmen trabajaba sin descanso, sus manos volando sobre telas de seda y algodón cosiendo vestidos para las señoras ricas de San Rafael. Soñaba con el día en que pagaría sus deudas y ahorraría lo suficiente para llevar a Sofía y Luna a un lugar mejor. Pero esa ilusión se desvaneció pronto. Engracia no era una salvadora, sino una explotadora astuta. Cada día Carmen trabajaba desde antes del amanecer hasta la medianoche, pero lo que recibía eran solo unas monedas. Engracia cobraba precios ridículos por todo un plato de frijoles secos, un pedazo de suelo para dormir, hasta el agua que tomaban. «Me debes más de lo que crees», decía Engracia con un brillo de satisfacción en los ojos mientras le pasaba facturas inventadas. Cada mes, Carmen se daba cuenta de que no solo no salía de la deuda, sino que se hundía más en la red de esa mujer. Sofía y Luna, que antes llenaban la casa con sus risas y cuentos, se volvieron calladitas. Aprendieron a caminar de puntitas, a no tirar nada, porque cualquier ruido podía hacer que Engracia las regañara. «Silencio, mocosas», gritaba, y una vez Luna dejó caer un plato de sopa por el susto. Carmen intentaba esconder el dolor al ver a sus pequeñas acurrucadas en el taller durmiendo sobre retazos de tela, mientras ella cosía bajo la luz de una lámpara de aceite. Les enseñó a hablar bajito, les contaba historias de su papá y de los días felices, pero sus ojitos ya no brillaban como antes. Una noche cuando Luna preguntó: «Mamá, ¿cuándo vamos a volver a casa?», Carmen sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. El dolor más grande para Carmen era ver cómo les robaban la infancia a sus hijas. Una vez, sorprendió a Sofía dibujando la casita vieja en un pedazo de tela sobrante con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero tener mi propio cuarto», susurró la niña. Carmen la abrazó fuerte, prometiéndose a sí misma que encontraría una salida. Pero como Engracia controlaba todo el dinero, el tiempo, hasta su espíritu. Sin embargo, Carmen no era de las que se rinden. Empezó a esconder monedas poquito a poquito, en un frasquito enterrado bajo el piso de tierra. Cada noche en la oscuridad contaba ese dinero, calculando cuánto faltaba para escapar con sus hijas. También comenzó a observar a Engracia más de cerca y se dio cuenta de que no solo era codiciosa, sino cruel. Una vez, cuando Carmen rasgó, sin querer, un pedazo de tela, Engracia le dio una cachetada frente a las niñas, llamándola inútil. Sofía y Luna lloraron desconsoladas, pero Engracia solo soltó una risita burlona. «Aprende a estar agradecida», dijo. Carmen tragó sus lágrimas, sabiendo que esa humillación era solo temporal. En su cabeza, empezó a trazar un plan: terminar los últimos pedidos, tomar el dinero y desaparecer antes de que Engracia se diera cuenta. En las noches más oscuras, Carmen recordaba a Miguel. Él le había dicho una vez, con su voz cálida, como el viento del desierto: «Eres más fuerte de lo que crees, Carmen. Algún día lo vas a descubrir». Esas palabras resonaban en ella, ahora dándole fuerza. No solo luchaba por ella, sino por Sofía y Luna, que merecían una vida mejor. Mientras la vela titilaba en su última noche en la casa de Engracia, Carmen sintió una flama de determinación ardiendo en su pecho. No imaginaba que allá afuera el destino la esperaba para llevarla por un camino completamente distinto, uno lleno de peligros, pero también iluminado por la luz de la esperanza. La casa de doña Engracia Vega está en las afueras de San Rafael, un caserón de 2 pisos con paredes blanqueadas que parecen esconder todos los secretos que guardan dentro. Desde fuera parece un refugio acogedor con flores silvestres creciendo desordenadas en el porche, pero adentro es una cárcel disfrazada con maña.
Cuando Carmen cruzó por primera vez esa puerta cargando 2 maletitas con todo lo que le quedaba en el mundo para ella y sus hijas, sintió un frío que no venía del clima, sino de la mirada filosa, como navaja de Engracia. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Engracia, con una voz melosa, pero cargada de control. Carmen, cegada por la desesperación, inclinó la cabeza, en agradecimiento sin imaginar que estaba entrando a una trampa tejida con promesas falsas. Engracia presentó el trabajo como si fuera un regalo divino. «Vas a coser para mí, y yo te doy un techo para ti y tus pequeñas», dijo acariciando un rosario de perlas que colgaba de su pecho. Carmen asintió convencida de que era su oportunidad para reconstruir su vida. El taller de Engracia era un cuarto grande, lleno de rollos de seda y algodón con un olor a cera de abeja del piso de madera, mezclado con el aire húmedo y estancado. A Carmen le tocaba coser vestidos para las señoras ricas de San Rafael, vestidos de novia, espectaculares, capas bordadas con flores finísimas, cada puntada, exigiendo una precisión absoluta. «Tienes talento», dijo Engracia alguna vez, pero su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Al principio Carmen trabajaba con todo el corazón creyendo que su esfuerzo le ayudaría a pagar las deudas y a ahorrar para irse. Pero Engracia no tardó en mostrar su verdadera cara. Cada noche le entregaba a Carmen una lista de cobros, el alquiler del pedazo de suelo, donde dormían, la comida, casi siempre frijoles secos, y tortillas duras, hasta la luz de la vela que usaba. «Tienes que entender, yo también tengo gastos», decía Engracia, como si le estuviera haciendo un favor. Carmen, aunque sospechaba algo turbio, no se atrevía a protestar. Necesitaba ese techo aunque fuera frío y asfixiante. Pero con las semanas se dio cuenta de que el dinero que Engracia le pagaba nunca alcanzaba para cubrir los cargos que le inventaba. Cada mes, Carmen terminaba más endeudada, como si un lazo le apretara el cuello. Sofía y Luna, que antes corrían libres en el patio de su casita, aprendieron a vivir en silencio. Engracia no soportaba el ruido de los niños. Una vez, cuando Luna dejó caer un carrete de hilo, sin querer, Engracia gritó: «¡Inútil! No sabes educar a tus hijas». Carmen abrazó a Luna pidiendo disculpas con lágrimas en los ojos, pero la mirada de Engracia brillaba con una satisfacción cruel. Carmen empezó a entender que Engracia no solo quería su trabajo, sino controlar cada pedazo de su vida y la de sus hijas. El taller se convirtió en una prisión donde Carmen cosía desde antes del amanecer hasta la medianoche, con las manos entumidas por las agujas y los ojos nublados por el desvelo. Una tarde, mientras bordaba un vestido de gala, escuchó a Sofía susurrarle a Luna en un rincón: «Mamá está muy cansada, ¿verdad?». Esas palabras le dolieron como puñal. Carmen miró a sus hijas y vio que no solo les estaban robando la infancia, sino también la fe en un futuro mejor. Dormían sobre retazos de tela, comían sobras de tortillas y aprendieron a tener miedo cada vez que Engracia aparecía. Carmen empezó a esconder dinero, unas monedas, aquí y allá, en un frasquito enterrado bajo el piso de tierra del taller. Cosía más rápido, más preciso, sin importar que sus manos sangraran, porque sabía que cada puntada la acercaba a la libertad. Pero Engracia parecía oler el cambio en Carmen. Empezó a vigilarla de cerca, revisando cada costura, buscando pretextos para castigarla por errores insignificantes. Una vez, cuando Carmen rasgó, sin querer, un pedazo de seda, Engracia le quitó todo el sueldo de ese mes. «¿Crees que puedes ser tan descuidada?», le gritó con una voz fría, como el viento del desierto. Carmen agachó la cabeza, pero dentro de ella una chispa de rebeldía empezaba a encenderse.
recordó las palabras de Miguel Eres: más fuerte de lo que crees. Esas palabras se convirtieron en una antorcha que iluminaba las noches más oscuras, cuando contaba sus monedas y soñaba con el día en que sacaría a sus hijas de ahí. Carmen comenzó a estudiar a Engracia, memorizando sus hábitos, cómo cerraba con llave el taller cada noche, cómo revisaba los libros de cuentas al amanecer. Sabía que si quería escapar tenía que actuar antes de que Engracia sospechara. Empezó a guardar comida, pedacitos de tortilla envueltos en tela para el viaje que planeaba. Cada noche, cuando Engracia dormía, Carmen les susurraba a Sofía y Luna historias de un lugar donde podrían reír fuerte y jugar sin miedo. Pronto, mis amores les prometía, aunque no estaba segura de poder cumplir. En la última noche en la casa de Engracia, con la vela quemándose hasta el final, Carmen terminó el último vestido de novia. Miró a sus hijas dormidas en un rincón y sintió una fuerza nueva en el corazón. No era solo una viuda desesperada, era una madre dispuesta a enfrentar cualquier peligro por las personas que amaba. Cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por la ventana, supo que había llegado el momento. Iba a sacar a sus hijas de ahí, aunque el costo fuera todo lo que tenía. El amanecer apenas asomaba con rayos débiles que se colaban por la espesa niebla que envolvía San Rafael. En el taller oscuro de Doña Engracia, Carmen Torres guardaba en silencio los últimos pedazos de tortilla en un trapo viejo, con las manos temblando de cansancio y nervios. El olor a cera quemada aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma húmedo de la tierra del frasquito que acababa de desenterrar. Adentro estaban las pocas monedas que había escondido ganadas con sangre y sudor con cada puntada dolorosa. No era mucho, pero alcanzaría para llevarla a ella y a sus hijas a la ciudad más cercana, donde soñaba con encontrar un trabajo honesto, una vida libre de las facturas inventadas de Engracia. Carmen se arrodilló junto a Sofía y Luna, que dormían plácidamente en un rincón, con sus respiraciones suaves, como el susurro del viento del desierto. Les tocó las mejillas, sintiendo el calor de sus pequeños ángeles, los que le habían dado fuerza en los días más oscuros. «Despierten, mis amores», susurró, con una voz suave pero cargada de determinación. Sofía se movió abriendo sus ojotes redondos, que brillaban con una fe inocente. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó con la voz aún adormilada. Carmen sonrió, aunque su corazón se apretaba de preocupación. «A un lugar mejor», respondió, «donde podamos reír sin miedo». Luna, siempre más callada, apretó la mano de su mamá como si sintiera el peso de ese momento. Las llevó por el pasillo oscuro, cada paso ligero, como el viento para no despertar a Engracia. La puerta principal pesada y chirriante era el último obstáculo. Carmen contuvo el aliento abriéndola despacito, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. La luz tenue del amanecer se coló trayendo el olor a zacate seco y libertad. Tomó las manos de Sofía y Luna y salió de la casa, que las había tenido prisioneras tanto tiempo. Cuando la puerta se cerró tras ellas, una ráfaga fría las envolvió como si el destino susurrara que este camino no sería fácil. Dejaron San Rafael en silencio, caminando por un sendero de tierra que salía del pueblo. Carmen eligió el camino menos transitado, esquivando las miradas curiosas de los vendedores mañaneros. Se cubrió con un rebozo viejo que escondía su rostro, mientras Sofía y Luna se pegaban a ella sus piecitos, tratando de seguirle el paso. La bolsa de tela que cargaba al hombro pesaba llena de unas pocas mudas de ropa comida escasa, y el frasquito de monedas. Cada peso ahí, dentro, era un recordatorio de las noches
que cosió hasta que sus dedos sangraron de las veces que apretó los dientes ante los insultos de Engracia. Pero ahora ya no era su presa. Era una madre luchando por el futuro de sus hijas. El camino las llevó a un bosque ralo, donde los pinos altos daban una sombra fría. Los trinos de los pájaros se mezclaban con el crujir de las hojas bajo sus pies, pero Carmen no sentía paz. Cada ruido, una rama que se quebraba, un soplo fuerte de viento, la hacía brincar temiendo que Engracia las hubiera descubierto. Sabía que esa mujer no las dejaría ir tan fácil. Engracia no solo quería su dinero, sino su control, mantener a Carmen como esclava para siempre. Si las atrapaban, las consecuencias no serían solo gritos o cachetadas. Engracia tenía contactos con las autoridades locales que podrían convertirla en una criminal. Carmen se detuvo junto a un arroyito para que Sofía y Luna tomaran agua. Se arrodilló mirando su reflejo en el agua brillante. Su rostro estaba agotado con ojeras profundas, pero en sus ojos ardía una flama que nada podía apagar. Recordó las palabras de Miguel: eres más fuerte de lo que crees, Carmen. Esas palabras eran como un amuleto dándole fuerza cuando sus piernas querían rendirse. Partió un pedazo de tortilla y lo compartió con sus hijas, pidiéndoles que comieran despacio para aguantar. «Hay que seguir», dijo con voz suave, pero firme. «Mamá las va a llevar a un lugar seguro». Pero conforme el sol subía, el bosque se volvía más espeso y el camino se desdibujaba en senderos pequeños. Carmen se dio cuenta de que estaban perdidas. El mapa mental que había armado con retazos de pláticas de los comerciantes no bastaba para guiarlas por este terreno desconocido. El agua en la bolsa se acabó y el hambre empezó a apretarles el estómago a las 3. Sofía, siempre parlanchina, se quedó callada con ojos preocupados fijos en su mamá. Luna apretaba su mano sin decir nada, pero su silencio era más aterrador que cualquier lágrima. Carmen intentaba mantener la calma, pero dentro de ella el miedo crecía. Había sacado a sus hijas de la casa de Engracia, pero ¿y si las estaba llevando a un destino aún peor? Cuando el atardecer pintó el bosque de un naranja brillante, Carmen escuchó un sonido extraño, un gemido leve, no de animal, sino humano. Se detuvo con el corazón latiendo fuerte. Una parte de ella quería correr, pero otra más fuerte la empujó a avanzar. «Quédense aquí, mis amores», susurró acercando a Sofía y Luna a ella. Siguió el sonido abriéndose paso entre arbustos espinosos, hasta que vio a un hombre tirado al pie de un barranco, su cuerpo fuerte, pero inmóvil, con sangre tiñendo su camisa de cuero. Una flecha estaba clavada en su hombro izquierdo, y sus ojos cerrados parecían pelear entre la vida y la muerte. Carmen se quedó helada, con la respiración agitada. ¿Quién era este hombre? Un guerrero, eso era obvio, pero ¿amigo o enemigo? Miró a Sofía y Luna, sus caritas llenas de miedo, pero confiando ciegamente en ella. Sabía que no podía dejarlo ahí, no solo por compasión, sino porque algo en su corazón le decía que sus destinos estaban entrelazados. «No tengan miedo», le susurró a sus hijas, aunque ella misma temblaba. Se acercó lista para enfrentar lo que viniera, sin saber que este momento cambiaría su vida para siempre. El bosque envolvía a Carmen y a sus 2 hijas en un manto verde oscuro, donde la luz del sol apenas se filtraba por las copas espesas, pintando manchas de luz y sombra en el suelo húmedo. El olor a hojarasca podrida y resina de pino se mezclaba con el aliento frío del atardecer, mientras el hambre y la sed empezaban a morder a las 3. La bolsa de tela de Carmen pesaba menos, ahora con
solo unas migajas de tortilla y una botella de agua que se acabó desde la mañana. Sofía, con esos ojotes que normalmente brillaban de curiosidad, caminaba despacio con los labios resecos y agrietados. Luna, siempre calladita, apretaba la mano de su mamá, pero sus deditos temblaban como si intentaran aferrarse a las últimas fuerzas. Carmen sentía el corazón apretado, cada paso más pesado, al darse cuenta de que estaban completamente perdidas. El arroyito en el que había puesto sus esperanzas de encontrar un pueblo ahora era solo un cauce seco, lleno de piedras rotas que parecían burlarse de su desesperación. Carmen se arrodilló revisando el mapa imaginario en su cabeza, retazos de pláticas de los comerciantes de San Rafael, pero todo era inútil en este bosque desconocido. «Vamos a encontrar el camino», les dijo a sus hijas, esforzándose por sonar segura, aunque sus ojos no podían esconder el miedo. Sofía miró a su mamá, y luego al suelo, susurrando: «Mami, tengo sed». Luna no dijo nada, solo apretó más fuerte su mano, y ese silencio cortaba el corazón de Carmen como cuchillo. Había sacado a sus hijas de la casa de doña Engracia, pero ahora temía haberlas llevado a una muerte lenta en el bosque. Siguió adelante jalando a las niñas, aunque sus piernas temblaban de cansancio. El sol se hundía tiñendo el bosque de un naranja brillante, pero esa belleza solo aumentaba su sensación de impotencia. Cada ruido, una rama quebrándose, el silbido del viento entre las hojas, la hacía brincar imaginando que Engracia las había encontrado. Abrazó a Sofía y Luna, buscando refugio bajo un árbol grande, esperando que descansar la ayudara a pensar. Pero cuando la oscuridad las envolvió, el frío del bosque caló a través de su ropa delgada, y Carmen sintió que la vida de sus hijas se desvanecía poco a poco. «Solo un poquito más», susurró, sin saber si consolaba a las niñas o a sí misma. De pronto un gemido suave rompió el silencio. Carmen contuvo el aliento con los oídos alerta. No era un animal, sino un sonido humano débil y lleno de dolor. Una parte de ella quería correr, pero otra más fuerte la empujó a avanzar. «Péguense a mí», ordenó acercando a Sofía y Luna. Siguió el sonido abriéndose paso entre arbustos espinosos. Cada paso era un desafío, pero no podía detenerse. El gemido se hizo más claro, guiándola hasta un pequeño barranco, donde un hombre yacía inmóvil bajo la luz tenue de la luna. Su cuerpo era fuerte, robusto, pero estaba herido de gravedad. Una flecha atravesaba su hombro izquierdo con sangre seca, manchando su camisa de cuero. Su cabello negro y largo caía sobre los hombros, y su rostro pálido por el dolor tenía la fuerza de un guerrero tallado en piedra del desierto. Carmen se quedó paralizada con el corazón latiendo a 1000. ¿Quién era este hombre? ¿Un cazador o una víctima como ella? Miró a Sofía y Luna pegadas a ella con los ojos abiertos de miedo. «No tengan miedo», susurró, aunque ella misma temblaba. Se acercó y se arrodilló junto al hombre revisando su respiración. Su pecho subía y bajaba débilmente. Aún estaba vivo. Carmen no sabía nada de guerreros apaches, pero la ropa de cuero y la flecha en su hombro hablaban de un mundo distinto, extraño, peligroso, pero también lleno de misterio. Tocó su brazo, sintiendo un calor débil, y una voz interna le dijo que esto no era una casualidad. Arrancó un pedazo de su falda y lo ató fuerte alrededor de la herida, para detener la sangre, aunque sabía que era algo temporal. «Tenemos que ayudarlo», les dijo a sus hijas con voz firme. Sofía asintió, pero Luna susurró: «¿Y si es malo, mami?». Carmen miró a su hija y sonrió débilmente. «Si no lo ayudamos, morirá. No puedo dejar que eso pase». No sabía por qué estaba tan decidida, tal vez porque entendía lo que era estar sola, o porque sentía
un lazo invisible con este hombre. Buscó ramas secas y prendió una fogata pequeña para darles calor. La luz parpadeante iluminó el rostro del hombre, resaltando sus facciones duras, como esculpidas en piedra del desierto. Sacó las últimas gotas de agua de su bolsa y las dejó caer en sus labios, esperando que lo hicieran reaccionar. Sofía y Luna se acurrucaron junto a ella sin quitarle los ojos al desconocido. Bajo la luz de la luna que se colaba entre los árboles, el hombre se movió ligeramente, abriendo los ojos despacio. Eran profundos negros, como la noche, pero no tenían la amenaza que Carmen temía. En cambio, vio en ellos un dolor que le resultaba familiar, el dolor de alguien que ha perdido mucho, pero sigue luchando por sobrevivir. Él la miró luego a las niñas y habló con una voz ronca en español, pero con un acento extraño como el viento que sopla entre las rocas. «¿Quién eres?», preguntó cada palabra medida con cuidado. Carmen respiró hondo y respondió Carmen Torres. «Estas son mis hijas, Sofía y Luna. Nosotros estamos huyendo». Él cerró los ojos como si procesara sus palabras y luego susurró: «Amaru. Soy Amaru». Su nombre resonó como una promesa, y Carmen sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No sabía que este momento, en la profundidad del bosque y la oscuridad, sería el comienzo de un destino mucho mayor de lo que jamás imaginó. La oscuridad del bosque envolvía a Carmen, Sofía y Luna como un velo interminable, roto solo por la luz titilante de la fogata que había encendido. El olor a humo de madera se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra y la sangre seca de la herida del hombre llamado Amaru. Él yacía ahí, su cuerpo robusto, pero débil, con la flecha clavada en el hombro izquierdo, como un recordatorio cruel de lo frágil que es la vida. Carmen se arrodilló a su lado, sus manos temblando de agotamiento, pero trabajando con la precisión de quien ha cosido horas bajo la luz de una vela. Arrancó otro pedazo de su falda y lo ató firme alrededor de la herida, para detener la sangre cada movimiento suave, pero decidido. Sofía y Luna se pegaban a su madre con los ojotes llenos de preocupación, pero no lloraban. Tal vez porque en los días, bajo el techo de Doña Engracia, habían aprendido que las lágrimas no cambian nada. Amaru abrió los ojos otra vez, su mirada profunda, como un lago nocturno reflejando el brillo del fuego. No dijo nada, solo observó a Carmen mientras ella atendía su herida. «¿No me tienes miedo?», preguntó con una voz ronca, pero cargada de una fuerza extraña como un eco de las montañas lejanas. Carmen detuvo sus manos un segundo, mirándolo directo a los ojos. «Tengo miedo de muchas cosas», respondió con voz calma, pero firme, pero no de alguien que necesita ayuda. Sus palabras hicieron que Amaru esbozara una leve sonrisa débil, pero significativa, como si reconociera que la mujer frente a él no era solo una fugitiva. Carmen no sabía nada de los apaches, solo había escuchado historias vagas de los comerciantes de San Rafael, sobre guerreros que vivían entre montañas y bosques fuertes y misteriosos, tanto admirados como temidos. Pero sentía que Amaru no era un guerrero cualquiera. Su ropa de cuero, cosida con puntadas precisas, y el cuchillo en su cinto, contaban una historia de honor y deber. Sacó las últimas gotas de agua de su bolsa, dejándolas caer en los labios de Amaru, y luego se volvió hacia sus hijas. «Sofía busca más ramas secas». «Mi amor», dijo con voz suave, para ocultar su preocupación. «Luna, quédate cerca de mí». Las niñas asintieron, obedeciendo aunque sus ojos seguían fijos en el extraño. Con la fogata más viva, Carmen revisó la herida de Amaru. La flecha estaba profunda, pero no había tocado hueso. Sabía que debía sacarla, pero sin herramientas médicas, solo tenía las habilidades de primeros auxilios
que aprendió cuidando a Miguel en su enfermedad. «Va a doler», advirtió con voz baja, como un susurro. Amaru asintió, sin despegar los ojos de ella. «He sentido dolor antes», dijo con un tono antiguo, como si recitara un canto de sus ancestros. «Haz lo que tengas que hacer». Carmen respiró hondo, agarró la flecha y tiró con fuerza. Amaru no gritó solo. Apretó los puños con los nudillos blancos. La sangre brotó, pero ella presionó rápido un trapo contra la herida conteniendo el flujo rojo oscuro. Trabajó en silencio con el crepitar del fuego y la respiración pesada de Amaru como únicos sonidos. Sofía regresó con un puñado de ramas secas, las dejó junto a la fogata y se acurrucó con su mamá. «¿Estará bien, mami?», preguntó con voz temblorosa. Carmen sonrió, acariciándole el cabello. «Voy a hacer todo lo que pueda». Vendó la herida con los pedazos de tela limpios, rezando para que no se infectara. Cuando terminó, Amaru la miró con un respeto claro en sus ojos. «Tienes las manos de una sanadora», dijo con voz grave como el viento entre las rocas, «y el corazón de una guerrera». Carmen se sonrojó poco, acostumbrada a los elogios, menos aún de alguien como Amaru. Se giró para revisar a sus hijas, pero sus palabras seguían resonando en ella. «Estamos huyendo», confesó sin mirarlo. «No tenemos a dónde ir. Mis hijas me necesitan, pero las traje a este bosque, y ahora estamos perdidas». Hizo una pausa tragándose el miedo. «Si sabes el camino, por favor, ayúdanos». Amaru guardó silencio un momento, como si no solo evaluara su súplica, sino algo más profundo. «Conozco el camino», dijo al fin, «pero primero necesito tu ayuda. Esta herida. No puedo ir lejos, sin cuidados». Carmen asintió sin dudar. «Te ayudaré», dijo con voz segura, «pero tú debes prometer llevarnos a un lugar seguro». Amaru la miró luego a Sofía y Luna, y sus ojos se suavizaron al ver a las pequeñas. «Lo juro», dijo poniéndose la mano en el pecho, con una voz que sonaba como un voto sagrado. «Bajo la mirada de mis ancestros, te protegeré a ti y a tus hijas». Esas palabras, con su tono antiguo y solemne, hicieron que Carmen sintiera una fuerza extraña, como si el destino los hubiera unido en este momento. Lo ayudó a sentarse apoyándolo contra un árbol. Amaru señaló el camino hacia su campamento, a mediodía de camino hacia el norte. «No será fácil», advirtió con voz débil, pero decidida. «Pero ahí hay agua, comida y seguridad». Carmen asintió, sabiendo que el viaje sería riesgoso, sobre todo con 2 niñas y un hombre herido. Guardó lo poco que les quedaba. Les pidió a Sofía y Luna que se tomaran de la mano y comenzaron a caminar. La luna brillaba entre los árboles, dibujando sombras extrañas en el suelo. Carmen sintió un cambio en el aire, como si el bosque murmurara sobre un futuro que aún no podía ver. Amaru caminaba a su lado, aunque cada paso le arrancaba un gesto de dolor. Contó brevemente sobre él, un guerrero apache, regresando de un viaje de comercio, cuando fue emboscado. «Mis enemigos no perdonan», dijo con voz firme como piedra. Carmen no preguntó más, pero sentía que él cargaba un deber más grande de lo que revelaba. Cuando el amanecer empezó a despuntar, se detuvieron a descansar, y Carmen revisó de nuevo la herida de Amaru. Se dio cuenta de que, aunque lo estaba ayudando, él también la estaba salvando, no solo al guiarla, sino al darle un nuevo propósito, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. El amanecer pintaba el bosque con un suave tono dorado, filtrándose a través de la niebla ligera, iluminando al pequeño grupo que avanzaba entre pinos altos. Carmen Torres sostenía a Amaru, el guerrero apache herido, cuyos pasos eran pesados, pero firmes como si su voluntad superara el dolor. Sofía y Luna caminaban pegadas
a su madre sus piecitos cansados, pero siguiendo el paso lanzando miradas curiosas y algo temerosas al hombre extraño. El aroma a resina de pino y tierra húmeda subía del suelo, mezclado con el aliento frío de la mañana. Carmen sentía el peso de la responsabilidad no solo por sus hijas, sino también por el hombre al que había jurado salvar y que a su vez había jurado protegerlas. Amaru indicaba el camino con frases cortas, su voz grave, como un eco de las montañas. Norte, dijo señalando hacia adelante, donde el bosque se abría a un valle cubierto de niebla. La herida en su hombro, aunque cuidadosamente vendada por Carmen, seguía sangrando, tiñendo de rojo su ropa de cuero. Ella revisaba la herida cada vez que paraban, usando los últimos pedazos de su falda para cambiar las vendas. «¡Lo haces bien!», dijo Amaru, con una mirada profunda que mostraba un respeto raro. Carmen solo asintió, poco acostumbrada a los elogios, pero en su interior, sus palabras eran como un viento cálido en medio de una tormenta. Cruzaron pequeños arroyos, donde Carmen dejaba que Sofía y Luna bebieran agua y se lavaran la cara. Las niñas, aunque agotadas, intentaban sonreír cuando su madre les acariciaba el cabello. «Ya casi llegamos, mami», preguntó Sofía con una voz inocente, pero llena de esperanza. Carmen miró a Amaru, esperando su respuesta. «Está cerca», dijo él, con voz segura. «Mi campamento está adelante, donde el río se encuentra con la montaña». Sus palabras tenían un tono sagrado, como un canto apache antiguo, que hacía sentir a Carmen una mezcla de alivio y ansiedad. No sabía si el campamento de Amaru traería seguridad o nuevos peligros, pero no tenía otra opción. Cuando el sol subió más, llegaron a un sendero que bajaba al valle. Amaru se detuvo respirando hondo, como si oliera el aire de su hogar. «Esta es la tierra de mis ancestros», dijo con voz grave y solemne. «Tú y tus hijas están bajo mi protección, como lo juré». Carmen lo miró sintiendo la fuerza de esas palabras, como una promesa inquebrantable. Asintió, apretando más fuerte las manos de Sofía y Luna, lista para entrar en un mundo completamente desconocido. «Gracias», susurró con la voz temblando de emoción. Amaru solo la miró como si no hicieran falta agradecimientos, el destino ya los había unido. Siguieron adelante, y al bajar una pendiente rocosa, Carmen vio el campamento apache. Tiendas de cuero se extendían a lo largo del río con el humo de las fogatas danzando como espíritus en el viento. Se oían risas de niños, relinchos de caballos, y el eco lejano de tambores creando una melodía viva pero misteriosa. Carmen sintió cientos de ojos sobre ella al entrar al campamento, miradas curiosas, desconfiadas, algunas hostiles. Abrazó más fuerte a sus hijas, manteniendo la calma aunque su corazón latía rápido. Amaru, a pesar de su herida, caminaba con una presencia imponente, y los murmullos se apagaron. Los llevó a una tienda grande, decorada con símbolos extraños, impregnada del olor a cuero curtido y hierbas secas. Adentro el aire era cálido, con la luz de una fogata pequeña iluminando las pieles colgadas en las paredes. Amaru se sentó, indicándoles a Carmen y sus hijas que descansaran. «Estás a salvo, aquí», dijo con voz que sonaba como una declaración. Carmen se arrodilló revisando de nuevo su herida. Tomó agua de una bota de cuero que él le dio, limpió la sangre seca y usó un pedazo de tela limpia para vendarlo. Sus movimientos eran suaves, pero precisos, como cuando cosía vestidos de novia. Amaru la observaba sin decir nada, pero sus ojos decían mucho, gratitud, curiosidad y algo más profundo que Carmen aún no entendía. «Tú sabes sanar», dijo él, con voz grave. «Mis ancestros creen que los como tú son elegidos por los espíritus.
Carmen negó con la cabeza sonrojándose. «Solo hago lo que sé», respondió. «Lo aprendí cuidando a mi esposo, antes de que muriera». Amaru asintió como si entendiera el dolor en sus palabras. «La pérdida nos enseña más que la victoria», dijo con un tono que parecía una filosofía apache antigua. «Has perdido mucho, pero sigues siendo fuerte. Eso es señal de un espíritu grande». Sus palabras hicieron que Carmen pausara mirándolo. Había algo en Amaru, su sinceridad, su resistencia, que la hacía sentirse vista no solo como una madre desesperada, sino como una mujer con su propia fuerza. Se giró ocultando sus emociones y siguió vendando. Cuando terminó, Amaru tomó su mano, un gesto inesperado, pero no amenazante. «Juré llevarte a un lugar seguro», dijo con voz firme como piedra. «Pero siento que no solo buscas refugio, buscas un hogar». Carmen no respondió, pero su corazón latía fuerte. Sus palabras tocaban un anhelo profundo que había enterrado hace tiempo. Sofía y Luna, agotadas, se habían quedado dormidas en una piel cerca de la fogata. Carmen las cubrió con una manta delgada, acariciándoles el cabello, y luego volvió con Amaru. «Me quedaré hasta que estés mejor», dijo. «Después, por favor, guíanos». Amaru asintió, pero sus ojos parecían decir que su viaje juntos no había terminado. «Descansa», dijo. «Mañana verás mi mundo». Carmen se acostó junto a sus hijas con la luz de la fogata danzando en el techo de la tienda, dibujando sombras extrañas. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó fácil. Sentía un cambio en su interior, como si el bosque Amaru y su juramento hubieran abierto un nuevo camino, uno lleno de peligros, pero también brillante, con la luz de la esperanza. La luz del amanecer se colaba por las rendijas de la tienda de cuero, iluminando el rostro de Carmen Torres al despertar en el campamento apache. El aroma a hierbas secas y humo de madera flotaba en el aire, mezclado con el eco lejano de tambores y las risas de los niños afuera. Sofía y Luna seguían dormidas sobre una piel, con sus respiraciones suaves, como el susurro del viento del desierto. Pero Carmen no podía descansar. Se sentó mirando a Amaru, que yacía cerca de los restos de la fogata, con el pecho subiendo y bajando pausadamente. Su herida en el hombro lucía mejor gracias a los cuidados de la noche anterior, pero sabía que aún necesitaba tiempo para sanar. Se puso de pie, alisando su cabello desordenado, preparándose para enfrentar el mundo extraño al que había llegado. Afuera de la tienda, el campamento apache cobraba vida como un cuadro vibrante. Las tiendas de cuero se extendían a lo largo del río, con mujeres tejiendo canastas o moliendo maíz, y hombres afilando cuchillos o cuidando caballos. Los niños corrían, sus risas resonando en el valle, pero cuando Carmen salió, los sonidos parecieron apagarse. Decenas de ojos se clavaron en ella, curiosos, desconfiados, algunos hostiles. Una mujer mayor con el cabello plateado atado en una trenza apretada murmuró algo en apache con un tono cargado de cautela. Carmen se cruzó de brazos, sintiendo un frío que no venía del aire, sino de la distancia de la gente a su alrededor. Era una extraña, una intrusa, en su tierra sagrada. Amaru salió de la tienda con pasos aún difíciles, pero su presencia imponía un respeto que silenciaba los murmullos. Hizo una seña a Carmen para que lo siguiera y la llevó a una gran fogata en el centro del campamento, donde varios hombres estaban reunidos. «Ella es Carmen Torres», dijo en español con una voz grave que resonaba como piedra de montaña. «Me salvó, y he jurado protegerla a ella y a sus hijas». Los hombres asintieron, pero sus miradas seguían escrutándola. Uno con el cabello largo, atado con una cuerda de cuero, preguntó con voz dura: «¿Qué trae ella aquí, además de problemas?». Amaru lo miró fijamente
y respondió: «Trae valor y manos que sanan. Eso es suficiente». Carmen bajó la mirada sin atreverse a hablar, pero las palabras de Amaru encendieron una chispa de calor en su pecho. La llevaron a un rincón del campamento, donde una joven llamada Nayeli le ofreció un plato de atole caliente. «Come», dijo Nayeli con voz breve, pero no hostil. Carmen agradeció dividiendo el atole entre Sofía y Luna, que acababan de despertar, y se pegaban a ella. Las niñas comieron con ansia, sus ojitos brillando por primera vez en días. Carmen sonrió acariciándoles el cabello, pero sabía que no estaban realmente a salvo. La desconfianza de los apaches era un muro invisible y debía encontrar la manera de romperlo. El primer día en el campamento fue una lección de supervivencia. Carmen ayudó a Nayeli a moler maíz aprendiendo a usar el metate aunque sus manos dolían por los días interminables de costura. Observó cómo trabajaban las mujeres apaches, rápidas, precisas, pero siempre alerta. Hablaban en su lengua lanzándole miradas ocasionales, y Carmen sentía la distancia. Una vez, cuando derramó un poco de maíz, sin querer, una mujer mayor la regañó. «Cuidado, el maíz es un regalo de la Madre Tierra». Carmen se disculpó con el rostro ardiendo, pero en su interior crecía el miedo a ser rechazada. No solo era una extraña, era una carga. Sofía y Luna, en cambio, se adaptaron más rápido que su madre. Por la tarde, mientras Carmen aprendía a tejer canastas, escuchó las risas de sus hijas. Al levantar la vista, las vio jugando con un grupo de niños apaches, lanzando piedras a un círculo dibujado en la tierra. «¡Mira, mami!», gritó Sofía con el rostro iluminado. Carmen sonrió, pero su corazón se apretó. Sus hijas encontraban alegría, pero sabía que esa alegría era frágil, dependía de la aceptación de quienes la veían como una intrusa. Esa noche en la tienda de Amaru, Carmen atendió su herida, limpió la sangre seca, cambió las vendas con un pedazo de tela limpia que Nayeli le dio. Amaru la observaba en silencio, pero sus ojos decían mucho. «No necesitas probar nada», dijo con voz grave, como el correr del río sobre las rocas. «Mi gente desconfía porque ha perdido mucho, pero el tiempo les mostrará tu corazón». Carmen pausó mirándolo. «Solo quiero que mis hijas estén a salvo», susurró. Amaru asintió poniendo una mano en su hombro, un gesto suave pero lleno de fuerza. «Lo estarán», dijo. «Lo juré, y mi palabra es roca que no se quiebra». Sus palabras resonaban con un eco antiguo, como un canto de los ancestros apaches, haciendo que Carmen se sintiera protegida, aunque fuera por un momento. Se acostó junto a Sofía y Luna, escuchando el tambor lejano y el silbido del viento en el valle. Pero el sueño no llegaba fácil. Pensó en San Rafael, en doña Engracia, y se preguntó si ya habría notado su desaparición. Engracia no era de las que se rinden. Tenía dinero, contactos y una crueldad que no conocía, límites. Carmen sabía que aunque había escapado de esa casa, la sombra de Engracia aún la perseguía. A la mañana siguiente, le dieron la tarea de coser ropa para el campamento, un trabajo familiar que la hacía sentir útil. Se sentó bajo la sombra de un árbol con aguja e hilo en mano, cosiendo pieles con la precisión que alguna vez impresionó a Engracia. Algunas mujeres apaches se detuvieron a mirar y una joven de cabello recogido dijo: «Tus manos son hábiles». Carmen sonrió agradeciendo y por primera vez sintió una chispa de esperanza. Pero esa alegría no duró. Otra mujer de presencia imponente se acercó con ojos fríos. «Soy Paloma», dijo, con voz cortante como cuchillo. «Amaru es mío. No pienses que puedes cambiar eso». Carmen se quedó helada, la aguja resbalando de su mano. Paloma se dio la vuelta dejándola con una inquietud que sentía como si el suelo bajo sus pies
temblara. Carmen miró hacia Amaru, que hablaba con los guerreros cerca del río. Él no sabía de su encuentro con Paloma, pero ella sentía una corriente extraña cada vez que sus miradas se cruzaban. No quería causar problemas, pero su corazón, aunque agotado, latía fuerte ante su presencia. Tomó la aguja y siguió cosiendo, pero en su mente sabía que el campamento apache no era solo un refugio, era una nueva prueba, donde debía luchar no solo por sobrevivir, sino por encontrar su lugar y el de sus hijas. El sol del mediodía brillaba sobre el valle apache, haciendo centellear el río que serpenteaba entre las tiendas de cuero. El olor a humo de madera y hierbas secas se mezclaba con las risas de los niños y el trote lejano de los caballos, creando un ritmo vivo, pero tenso para Carmen Torres, sentada bajo la sombra de un pino. Cosía con agilidad una chamarra de cuero para un joven guerrero. Sus manos, aunque adoloridas por días de trabajo sin parar, mantenían la precisión que la había hecho conocida en San Rafael. Sofía y Luna jugaban cerca, lanzando piedras a un círculo dibujado en la tierra, con otros niños, apaches, sus risas, como un bálsamo para el corazón cansado de Carmen. Pero no podía ignorar la inquietud que crecía en ella como un viento frío cruzando el desierto. El encuentro fugaz con Paloma el día anterior aún la perseguía. Sus palabras, Amaru es mío, resonaban como una maldición. Carmen no quería competir, pero no podía negar la extraña sensación que sentía cerca de Amaru. Él, con su presencia imponente, pero mirada suave, se había convertido en un apoyo inesperado en este mundo desconocido. Cada noche mientras atendía su herida en la tienda, hablaban breves pláticas sobre el bosque, sus hijas, las pérdidas que ambos cargaban. «Tienes el corazón de una loba», le dijo una vez, con voz grave, como piedras rodando, protegiendo a sus crías a cualquier costo. Ese elogio la hizo sonrojar, pero también aceleró su corazón, como si una chispa dormida despertara. Ese día, mientras cambiaba las vendas de Amaru, él tomó su mano suave, pero firme. «No solo sanas mi cuerpo», dijo con ojos profundos, como el cielo nocturno. «Traes luz a un lugar que creí perdido». Carmen retiró la mano no por miedo, sino por el peso de sus palabras, una invitación que iba más allá de la gratitud. Se giró fingiendo estar ocupada con las telas, pero su corazón estaba revuelto. Era viuda, madre fugitiva. No había espacio para esos sentimientos, no con Paloma observándola como halcón. Paloma, con su belleza afilada y pasos seguros, era la encarnación de la fuerza apache. No solo era una mujer del campamento, era un símbolo de tradición prometida a Amaru desde hace tiempo para fortalecer lazos entre familias. Carmen la veía manejar todo con destreza, desde repartir tareas hasta liderar rituales junto al fuego. Una tarde, mientras enseñaba a Sofía a tejer canastas, Paloma se acercó con ojos fríos, como piedra. «Tienes manos hábiles», dijo con voz calma, pero cortante. «Pero no creas que eso comprará el corazón de mi gente». Carmen bajó la mirada sin responder, sabiendo que cualquier palabra podía volverse arma. Se esforzó en enfocarse en el trabajo en sus hijas, pero la presencia de Paloma era una sombra imposible de disipar. Las mujeres del campamento, que poco a poco se habían abierto a Carmen, ahora se alejaban. Las sonrisas amables se volvieron a sentimientos fríos. Las invitaciones a compartir comida escaseaban. Carmen sentía la mano de Paloma detrás de esos cambios, una campaña silenciosa pero efectiva para recordarle que no pertenecía ahí. Una vez, al dejar caer sin querer un rollo de cuerda para tejer una joven, se burló: «Los de fuera no entienden el valor del hilo». Carmen lo recogió con el rostro ardiendo, pero
No dijo nada. Sabía que, para sobrevivir, debía demostrar su valía, no solo a Amaru, sino a toda la tribu. Sofía y Luna, por suerte, encontraban alegría entre los niños apaches. Aprendían juegos nuevos, corrían por la orilla del río y hasta repetían algunas palabras en apache. «¡Mira, mami!», gritó Sofía pronunciando una palabra extraña, con una sonrisa radiante. Carmen sonrió, pero su preocupación crecía. Si no la aceptaban a ella, ¿estaban sus hijas realmente a salvo? Amaru, aunque la protegía, no podía cambiar el corazón de toda la tribu. Y Paloma, con su influencia profunda, era una rival que Carmen no podía subestimar. Esa noche en la tienda de Amaru, mientras le cambiaba las vendas, el aire entre ellos se volvió pesado. La luz del fuego resaltaba los rasgos marcados de su rostro y sus ojos la miraban con una sinceridad que la hacía temblar. «No tienes que temerle a Paloma», dijo como si leyera sus pensamientos. «Ella es parte de mi pasado, pero mi corazón no está atado». Carmen negó con la cabeza con voz temblorosa. «No quiero causar problemas a Amaru. Solo quiero que mis hijas estén a salvo». Él tomó su mano esta vez con más fuerza. «Me diste la vida», dijo con voz grave como un juramento. «Yo te daré a ti y a tus hijas un hogar». Sus palabras resonaban como un canto antiguo apache, pero Carmen sabía que esa promesa no sería fácil de cumplir. Al acostarse junto a Sofía y Luna escuchando el silbido del viento en el valle, sintió una tormenta acercándose. Paloma no era doña Engracia, pero su crueldad era más sutil, más afilada. Y entonces, bajo la luz de la luna que se colaba por las rendijas de la tienda, escuchó pasos afuera, ligeros, pero intencionales. Se sentó con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que Paloma estaba ahí, esperando su momento para actuar. Abrazó a sus hijas más fuerte diciéndose que había vencido a Engracia y que también superaría esta prueba. Pero en la oscuridad sintió una verdad incómoda. El cariño que crecía entre ella y Amaru no solo era una chispa de esperanza, sino una llama que podía quemar todo lo que intentaba proteger. El valle apache vibraba bajo la luz del amanecer cuando el eco de cascos de caballo resonó desde la distancia, cortando la paz como un cuchillo afilado. Carmen Torres estaba junto al río enseñando a Sofía y Luna a atar cuerdas de cuero, cuando el ruido extraño la hizo detenerse. Levantó la vista con el corazón acelerado, sintiendo un escalofrío a pesar del sol brillante. Los guerreros apaches cercanos también se detuvieron con las manos apretando sus cuchillos, sus ojos afilados, mirando hacia el sendero que entraba al campamento. Amaru salió de la tienda principal con una presencia imponente a pesar de que la herida en su hombro aún lo hacía moverse despacio. Hizo una seña para que todos guardaran silencio, pero Carmen sintió su mirada sobre ella como queriendo tranquilizarla. Un grupo de jinetes apareció liderado por doña Engracia Vega, rígida en su vestido negro, con un rostro frío como piedra. A su lado estaba el coronel Vázquez, un hombre alto con un uniforme militar lleno de medallas, su mirada tan aguda como la de un halcón. Los acompañaban varios soldados con rifles listos, pero claramente incómodos al estar en tierra apache. Los cascos se detuvieron y Engracia desmontó sus botas de cuero, brillando al tocar el suelo, con un sonido seco. Carmen Torres llamó con una voz helada que resonó por el valle. «Eres una ladrona y secuestradora. Sal y enfrenta tus culpas». Carmen se puso de pie, abrazando fuerte a Sofía y Luna, sintiendo cómo temblaban a su lado. Quería correr, pero la mirada de Amaru la detuvo. «Quédate», susurró él con voz grave, pero firme como roca de montaña. «Estás bajo mi protección». Ella asintió, aunque el miedo le apretaba el corazón
como una serpiente. Engracia se acercó con un brillo de satisfacción en los ojos al ver a Carmen entre extraños apaches. ¿Pensaste que podías escapar?, dijo con una voz dulce pero cargada de veneno. Robaste mi dinero, secuestraste a tus hijas, y ahora te escondes entre estos salvajes. Vázquez, a su lado, habló con una voz grave, pero llena de falsa autoridad. Venimos a llevarla para un juicio justo, dijo mirando a Amaru, como evaluando a un rival. Tu tribu no necesita meterse en este problema. Pero Amaru no respondió. Solo se irguió con la mano en la empuñadura de su cuchillo, sus ojos fríos como acero. Carmen sintió la tensión en el aire, como una cuerda a punto de romperse. Dio un paso al frente aunque sus piernas temblaban y dijo: «No robé nada, trabajé por cada peso, y mis hijas no son tu propiedad». Engracia soltó una risa burlona sacando un fajo de papeles de su bolsa y levantándolos como prueba. «Aquí está el contrato que firmaste y los recibos de tu deuda», dijo con tono triunfal. «Me debes todo, y la ley está de mi lado». Vázquez asintió añadiendo: «Tenemos testigos. Esto puede terminar en paz si tú señaló a Amaru la entregas». Carmen sintió que la sangre se le helaba. Sabía que Engracia no solo quería dinero, quería humillarla, demostrar que nadie escapaba de su control. Amaru dio un paso adelante, interponiéndose entre Carmen y el grupo. «Ella es mi invitada», dijo con una voz que resonaba como el viento entre las montañas, cargada del poder sagrado de los apaches. «Mi juramento de protegerla no se rompe. Si la quieren, tendrán que pasar por mí y mi pueblo». Los soldados de Vázquez apretaron sus rifles, pero sus ojos vacilaban claramente, sin ganas de enfrentarse a una tribu lista para pelear. Engracia, sin inmutarse, gritó: «Es una ladrona, no pertenece aquí». Pero Amaru no se movió, y Carmen sintió la fuerza de su protección, aunque sabía que podía traer consecuencias mayores. Paloma, desde el borde de la multitud, observaba todo con ojos afilados. Carmen cruzó su mirada no hostil, sino calculadora, como si estuviera evaluando su lugar en esta situación. Los guerreros apaches se reunieron alrededor de Amaru con armas en mano, formando un muro vivo. Vázquez esbozó una mueca, pero Carmen notó la inquietud en sus ojos. «Tienes un día para pensarlo», dijo con voz rígida. «Si no, volveremos, y no solo por ella». Giró su caballo liderando al grupo para irse, dejando una nube de polvo y una tensión espesa. Carmen abrazó fuerte a Sofía y Luna, sintiendo su calor como un recordatorio de por qué luchaba. Amaru se volvió hacia ella poniendo una mano en su hombro. «No estás sola», dijo con voz grave como un juramento antiguo. «No te tocarán». Pero Carmen sabía que esa promesa tenía un precio. Engracia y Vázquez no eran solo una amenaza personal. Representaban el mundo del que había huido, un mundo que no perdonaba a los como ella. Miró a sus hijas, luego a Amaru, sintiendo un lazo más profundo que la gratitud. Esa noche en la tienda de Amaru, Carmen no pudo dormir. El viento silbaba por el valle como una advertencia. Pensó en los papeles de Engracia, en cómo había torcido la verdad para hacerla parecer criminal. Pero Carmen ya no era la mujer asustada de San Rafael. Había guardado recibos, notas pequeñas de su trabajo, escondidas en el frasquito con el poco dinero que tenía. Si Engracia quería usar la ley, Carmen usaría la verdad para defenderse. Miró a Amaru dormido cerca de la fogata y sintió una nueva llama en su pecho, no solo para sobrevivir, sino para luchar por el lugar donde ella y sus hijas pertenecían. El valle apache brillaba bajo la luz del amanecer, pero el aire pesaba como antes de una tormenta. El consejo de la tribu se reunió alrededor de una gran fogata
en el centro del campamento, con el humo de la madera, danzando como espíritus ancestrales que observaban. Carmen Torres estaba en medio del círculo, abrazando fuerte a Sofía, y Luna, sintiendo las miradas escrutadoras de los guerreros mujeres y ancianos apaches. El olor a cuero curtido y hierbas secas se mezclaba con el eco lejano de tambores, creando un ambiente sagrado y tenso a la vez. Amaru estaba a su lado con una presencia imponente, a pesar de que la herida en su hombro aún lo hacía moverse despacio. «Ella es mi invitada», declaró con voz grave que resonaba como roca de montaña, «y su verdad será escuchada». Doña Engracia Vega, con su vestido negro brillante, entró al círculo del consejo con la confianza de quien está acostumbrada a manipular. El coronel Vázquez la seguía con una mirada fría, aunque Carmen notó un destello de inquietud en su postura. Engracia levantó un fajo de papeles con voz cortante como cuchillo. «Carmen Torres es una ladrona y secuestradora. Me debe dinero y tengo pruebas». Arrojó los documentos al suelo, como si fueran una sentencia de muerte. Los ancianos apaches los recogieron hojeándolos, pero sus ojos no se dejaban convencer fácilmente. Un hombre mayor con cabello plateado atado con una cuerda de cuero preguntó: «¿Dices que robó?» «Pero, ¿qué dice ella, Carmen?», respiró hondo y dio un paso al frente, aunque su corazón latía con fuerza. Ya no era la mujer temblorosa bajo el tejado de Engracia. «No robé nada», dijo con voz clara, que cortó el aire como una flecha. «Trabajé 18 horas al día cosiendo vestidos para ella, pero se quedaba con mi sueldo, usando cargos falsos, comida, un lugar para dormir. Hasta la luz de una vela». Sacó de su bolsa de tela un montón de papeles pequeños, los recibos que había escondido. «Estas son mis pruebas, cada puntada, cada peso que gané, y cómo ella me convirtió en esclava». Los ancianos tomaron los papeles revisándolos, y un murmullo recorrió la multitud. Engracia soltó una risa burlona, pero no pudo ocultar un leve temblor. «Palabras de una fugitiva», gritó. «¿Cómo se atreve a calumniarme a mí, que le di un hogar?» Pero Carmen no se detuvo. Contó sobre los días de trabajo agotador, sobre cómo Sofía y Luna dormían en un suelo frío, comiendo migajas de tortilla. Habló de las veces que Engracia la abofeteó frente a sus hijas, de las humillaciones que hicieron que las niñas temieran incluso reír. Su voz no temblaba, no suplicaba, sino que cortaba como un canto de guerra, cargada con la fuerza de la verdad. De pronto hizo algo que nadie esperaba. Se dio la vuelta, se quitó despacio la blusa exterior, dejando al descubierto las cicatrices que cruzaban su espalda. La multitud guardó silencio, hasta la respiración parecía detenerse. Las marcas rojas y blancas contaban una historia más clara que cualquier papel, los golpes con vara, por una puntada mal dada, por el llanto de sus hijas, por cualquier señal de rebeldía. «Este es su hogar», dijo Carmen con voz grave, pero poderosa. «Este es el precio que pagué por su bondad». Sofía y Luna abrazaron a su madre con lágrimas silenciosas, pero sus ojos brillaban de orgullo. Amaru dio un paso adelante, poniendo una mano en el hombro de Carmen, protegiéndola de la mirada de Engracia. «Han visto la verdad», dijo al consejo, con voz que resonaba como el viento entre las rocas, cargada del poder sagrado de los ancestros apaches. «Ella no es una ladrona, es una sobreviviente. ¿Quién se atreve a llamarla criminal?» Los ancianos intercambiaron miradas y una mujer mayor con el rostro lleno de arrugas se levantó. «La Madre Tierra no oculta la verdad», dijo. «Ella habla con honestidad». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, pero Engracia no se rindió. «La ley no se interesa por cicatrices», rugió. «Debe regresar Vázquez
intervino con voz grave pero amenazante. «Esta tribu no quiere una guerra», dijo mirando a Amaru. «Entréguenla, y todo termina en paz». Pero Amaru no se movió. «Traes la ley de los opresores a mi tierra», respondió con voz fría, como acero. «Mi ley es el honor, y juré protegerla». Los soldados de Vázquez apretaron sus rifles, pero sus ojos vacilaban sintiendo la fuerza de los guerreros apaches a su alrededor. Carmen miró a Amaru, sintiendo un calor que venía de su protección, aunque sabía que podía arrastrar a la tribu a un peligro mayor. Engracia, viendo que la situación se le escapaba, cambió de tono fingiendo dolor. «Solo quiero justicia», dijo, llevándose la mano al pecho. «Es una madre, pero eligió el camino del delito». Pero sus palabras ya no tenían peso. Los ancianos, tras revisar los recibos de Carmen, murmuraron entre sí. Un hombre mayor se levantó y declaró: «No te debe nada. Tú le debes a ella su sangre, su sudor y la infancia de sus hijas». La multitud asintió, y por primera vez, Carmen sintió que la veía no como una fugitiva, sino como una mujer digna de respeto. Vázquez, al ver la derrota, hizo una seña a sus soldados para retirarse. «Esto no termina aquí», dijo con voz baja, pero cargada de rencor, sus ojos fijos en Carmen como los de un depredador. Engracia, abandonada, solo pudo mirarla con un odio silencioso. Luego se dio la vuelta con su vestido negro, ondeando como alas de cuervo. Cuando el grupo desapareció tras la colina, el campamento recuperó la calma, pero Carmen sabía que esto era solo el comienzo. Se volvió hacia Amaru, susurrando «Gracias». Él solo asintió con una mirada profunda, que decía que las gracias no eran necesarias, el destino los había unido. Esa noche, junto a la fogata, en la tienda, Carmen abrazó a Sofía y Luna, contándoles sobre el valor de los apaches, sobre cómo la verdad puede vencer a la mentira. Pero en su interior, la preocupación crecía. Vázquez no era Engracia. Tenía poder un ejército, y su mirada hacia ella no era solo de enojo, sino de una obsesión peligrosa. Miró a Amaru sentado cerca, afilando su cuchillo, con la concentración de un guerrero preparándose para la batalla. Sabía que, para proteger a sus hijas y este nuevo refugio, tendría que pelear no solo contra su pasado, sino contra las amenazas que acechaban en las sombras. La luna plateada bañaba el valle Apache, tiñendo las tiendas de cuero, con un brillo místico, como si los espíritus de los ancestros observaran en silencio. Carmen Torres estaba sentada en la tienda de Amaru, con la luz de la fogata chispeando sobre su rostro, donde las líneas de cansancio se mezclaban con una determinación feroz. Sofía y Luna dormían a su lado con respiraciones suaves, como el murmullo del río, pero Carmen no podía cerrar los ojos. El enfrentamiento del día anterior con doña Engracia y el coronel Vázquez aún la perseguía como un viento helado que no se disipaba. Sabía que regresarían no solo con amenazas, sino con el poder de un ejército. Pero lo que más la sorprendía era la acción de Paloma, la mujer que alguna vez la vio como enemiga y ahora había hablado en su defensa ante el consejo. Esa mañana, cuando el sol apenas asomaba, el consejo de la tribu se reunió de nuevo. El humo de una gran fogata ascendía, cargado con el aroma de hierbas sagradas, y el eco de los tambores resonaba como el latido del valle. Amaru se paró en el centro del círculo, con ojos afilados, pero serenos, declarando: «Carmen Torres es mi invitada protegida por mi juramento». Sin embargo, los murmullos recorrían a los ancianos, algunos preocupados de que darle refugio arrastrara a la tribu a un conflicto con el mundo exterior. Una mujer no vale el sacrificio de toda una tribu,
dijo un guerrero mayor con voz grave como piedra. Carmen bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras, pero no abrió la boca. Sabía que cualquier defensa podría ser vista como debilidad. De pronto Paloma entró al círculo del consejo, con pasos gráciles pero firmes, como un puma al acecho. Llevaba una blusa de cuero, bordada con diseños intrincados, el cabello recogido alto, y sus ojos ardían con fuego. ¿Quiénes somos si abandonamos a los que buscan nuestro amparo?, preguntó con una voz que resonaba como un canto antiguo, cargada del poder de los ancestros apaches. Carmen no es solo una mujer. Es un símbolo de lo que defendemos: honor, compasión, el derecho a vivir libres. La multitud guardó silencio, atrapada por sus palabras. Carmen miró a Paloma atónita. Esta era la mujer que le había advertido mantenerse lejos de Amaru, pero ahora hablaba por ella, no por amistad, sino por principios. Paloma continuó con voz afilada pero convincente. Si la entregamos a esos opresores, no solo la traicionamos a ella, sino al espíritu de nuestra tribu. Nuestros ancestros lucharon por esta tierra no para arrodillarse ante los que traen fusiles. Los ancianos asintieron, y hasta los más escépticos comenzaron a ceder. Carmen sintió un calor en el pecho no solo por estar protegida, sino porque por primera vez sintió que pertenecía a algo más grande. Paloma, aunque no la miró, le había dado un regalo invaluable: reconocimiento. Amaru aprovechó el momento con voz grave pero poderosa como el viento entre las montañas. No tememos la guerra, pero no la buscamos. Si Vázquez viene, responderemos como lo hicieron nuestros ancestros, con valor y sabiduría. El consejo terminó con un acuerdo. Carmen sería protegida no solo por el juramento de Amaru, sino por el honor de toda la tribu. Pero Carmen sabía que esa unidad tenía un costo. Vázquez no era en gracia. Tenía un ejército, armas y una obsesión peligrosa con ella. Miró a Sofía y Luna jugando junto al río y se prometió hacer más que solo ser protegida. Esa noche en la tienda de Amaru, Carmen se sentó a su lado con la luz de la fogata, resaltando los rasgos firmes de su rostro. «Paloma me salvó hoy», susurró con voz llena de gratitud. Amaru asintió con mirada profunda. «Es una guerrera, pero su corazón es complejo. Lo hizo por nuestro pueblo, no solo por ti». Carmen asintió, entendiendo que el apoyo de Paloma no era amistad, sino estrategia. Pero no le importaba. Solo quería que sus hijas estuvieran a salvo, y si Paloma podía ayudar, lo aceptaría. Revisó la herida de Amaru, viendo que sanaba poco a poco, y él tomó su mano suave pero firme. «Has cambiado este lugar», dijo con voz como un susurro de los ancestros. «No solo con tus manos que sanan, sino con tu corazón». Carmen se sonrojó mirando a otro lado, pero no podía negar el calor que se encendía en ella. No quería enamorarse, no quería complicar su vida, pero cada momento con Amaru hacía que su corazón latiera con una canción que no sabía que podía cantar. A la mañana siguiente, un explorador apache regresó con su caballo cubierto de lodo y el rostro tenso. «Vázquez viene», informó con voz urgente. «Trae soldados, armas y ganas de guerra». El campamento entró en acción al instante. Los guerreros afilaban cuchillos, las mujeres preparaban provisiones y los niños fueron llevados a cuevas seguras. Carmen abrazó a Sofía y Luna prometiéndoles que pronto estarían juntas, pero en su interior el miedo crecía. Miró a Amaru dirigiendo con la calma de un líder nato y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. «Puedo ayudar», dijo con voz firme. Amaru la miró sorprendido, pero con respeto. «Ya has hecho suficiente», respondió, pero Carmen negó con la cabeza. «No conozco a Vázquez. Sé sus debilidades,
Le contó a Amaru lo que había escuchado de Vázquez en San Rafael, su arrogancia, su impaciencia cuando las cosas no salían como quería. Cree que es invencible, dijo, pero su orgullo es su grieta. Amaru asintió con un brillo en los ojos. No solo eres sanadora, dijo con voz grave como piedra. Eres estratega. Sus palabras, con el eco antiguo de los apaches, hicieron que Carmen sintiera que no era solo una madre fugitiva, sino parte de esta lucha. Sabía que para proteger a sus hijas y este nuevo refugio, debía usar todo lo que tenía, no solo su corazón, sino también su mente. La oscuridad cubría el valle Apache Rota solo por los destellos de las fogatas que parpadeaban desde las tiendas de cuero, donde el eco de tambores de guerra resonaba como el latido de una bestia colosal. Carmen Torres estaba junto al río, con la luna iluminando su rostro, resaltando sus ojos que ardían con determinación. El olor a humo de madera y metal afilado se mezclaba con el aire frío, anunciando una batalla inminente. Sofía y Luna habían sido llevadas a las cuevas seguras con los otros niños, pero Carmen no podía irse. Estaba al lado de Amaru, quien dirigía a los guerreros con la calma de una montaña ante la tormenta. Vázquez llegará al amanecer, dijo con voz grave, como piedras rodando cargada del poder sagrado de los ancestros apaches. Te quiere a ti, pero tomará nuestra sangre, si es necesario. Carmen apretó los puños, sintiendo el calor que aún quedaba del roce, con la mano de Amaru. La noche anterior, sabía que Vázquez no solo quería capturarla, quería humillarla, demostrar su poder ante la tribu apache. Pero ya no era la mujer temblorosa de San Rafael. Había sobrevivido a Doña Engracia, a los días de hambre en el bosque, y ahora enfrentaría esta amenaza. «Tengo un plan», dijo con voz baja pero afilada, como la aguja que solía sostener. Amaru se volvió sus ojos profundos, escrutándola. «Ya has hecho suficiente», respondió, pero Carmen negó con la cabeza. «No conozco a Vázquez. Puedo hacer que cometa un error». Le contó a Amaru y a los ancianos sobre las debilidades de Vázquez, su arrogancia, su impaciencia, su obsesión con ella. «Cree que soy una presa», dijo con voz calma, pero calculadora. «Déjenme ser el cebo». Su plan era audaz, casi loco. Fingiría rendirse, se presentaría ante Vázquez bajo bandera blanca y usaría su conocimiento de él para desbaratar sus planes. Amaru se opuso de inmediato, su voz como un trueno. «No dejaré que entres a la guarida del lobo». Pero Carmen sostuvo su mirada. «No es solo por mí», dijo. «Si no lo detenemos, toda la tribu pagará». Paloma, desde el borde del consejo, habló de repente. «Tiene razón», dijo con voz fuerte, como el viento del desierto. «Una presa puede atraer al lobo a una trampa si es lo bastante astuta». Amaru miró a Paloma, luego a Carmen, sus ojos oscilando entre furia y respeto. Finalmente, asintió, aunque su corazón claramente no estaba de acuerdo. «No irás sola», dijo. «Estaré cerca, y si te toca morirá antes de que salga el sol». Sus palabras, como un juramento antiguo, hicieron que Carmen sintiera una corriente de fuerza correr por su cuerpo. Esa noche, el campamento apache se transformó en una fortaleza. Los guerreros cavaron trincheras, pusieron trampas y prepararon arcos y flechas. Las mujeres organizaron comida y medicinas, mientras Carmen, en la tienda de Amaru, repasaba el plan. Se presentaría ante Vázquez, fingiendo rendirse, y ganaría tiempo para que los guerreros apaches atacaran desde ángulos inesperados. Sabía que el plan era peligroso. Si Vázquez sospechaba, no sobreviviría. Pero pensó en Sofía y Luna, en las noches que cosió hasta sangrar para protegerlas, y supo que no podía retroceder. Al amanecer, Carmen salió de la tienda con un vestido sencillo, el cabello recogido,
y la mirada firme. Amaru estaba a su lado, tomando su mano por última vez. «Los ancestros te cuidan», susurró con voz grave como un canto sagrado. «Regresa a mí». Carmen asintió sin hablar, pero sus ojos lo decían todo gratitud, miedo y un sentimiento profundo que aún no se atrevía a nombrar. Con un trozo de tela blanca en la mano, salió del campamento, rumbo al lugar donde el ejército de Vázquez estaba asentado. La tienda de mando de Vázquez estaba en medio de un campamento improvisado rodeado de soldados y armas. Cuando Carmen apareció, sosteniendo la bandera blanca, los soldados se apartaron mirándola con desconfianza. Vázquez salió con su uniforme militar brillando una sonrisa arrogante, como la de un depredador que ha atrapado a su presa. Carmen Torres dijo, con voz melosa, pero amenazante: «Por fin entraste en razón». Carmen bajó la cabeza fingiendo miedo, pero en su interior contaba cada segundo. «No quiero más sangre», dijo con voz temblorosa, falsa. «Iré contigo si prometes dejar en paz a mis hijas y a esta tribu». Vázquez soltó una carcajada, acercándose su aliento, oliendo a tabaco y licor. «Eres más lista de lo que pensé», dijo con ojos que la recorrían como si fuera de su propiedad. «Pero pagarás por tu rebeldía». Carmen guardó silencio, dejando que su arrogancia creciera, pero en su mente calculaba. Sabía que los guerreros apaches, liderados por Amaru, se movían en las sombras, colocando trampas y preparando el ataque. Solo necesitaba retener a Vázquez lo suficiente para que el plan funcionara. Comenzó a hablar con voz suave, pero astuta, sobre lo que había visto en el campamento apache, su unidad, su fuerza, su lealtad. «No te dejarán ganar tan fácil», dijo como si lo advirtiera. Vázquez sonrió con desprecio. «Son salvajes. Tengo fusiles, un ejército». Pero Carmen notó un destello de duda en sus ojos, su arrogancia ocultaba miedo. Siguió hablando contándole sobre los guerreros escondidos en el bosque, sobre cómo conocían cada sendero. Cada palabra era una puntada tejiendo semillas de duda en la mente de Vázquez. Cuando el primer disparo resonó a lo lejos, señal del ataque apache, Vázquez dio un respingo, su rostro palideciendo. Carmen sonrió por dentro, sabiendo que su plan estaba funcionando. Había atraído al lobo a la trampa, y ahora su destino estaba en manos de los guerreros que luchaban por ella y su valle. Miró a lo lejos, imaginando a Amaru liderando, y susurró para sí misma: «Volveré a Amaru». El amanecer teñía de rojo el horizonte del valle apache, pero el aire pesaba con el olor a pólvora y el galope frenético de los caballos. La tienda de mando del coronel Vázquez se alzaba imponente en el centro del campamento, rodeada de soldados tensos, con rifles en mano. Carmen Torres entró a la tienda con el trapo blanco arrugado en la mano, pero sus ojos brillaban con la precisión de la aguja con la que solía coser vestidos de novia. El olor a pólvora y cuero curtido se mezclaba con el aire pesado de la mañana, y el latido de su corazón resonaba como tambores de guerra. Vázquez estaba sentado tras una mesa de madera con su uniforme militar reluciendo de medallas, una sonrisa arrogante, como la de un depredador seguro de su victoria. Carmen Torres dijo, con voz melosa, pero amenazante: «Por fin sabes cuál es tu lugar». Carmen bajó la cabeza fingiendo sumisión, pero en su interior contaba cada segundo, esperando la señal de los guerreros apaches. Su plan trazado con Amaru y Paloma era una apuesta peligrosa, ser el cebo, para atraer a Vázquez a una trampa mortal. Sabía que él no solo quería capturarla, quería humillarla, demostrar su poder ante la tribu apache. «No quiero más sangre», dijo con voz temblorosa, fingida, «pero debes prometer dejar en paz a mis hijas y a esta tribu». Vázquez
Soltó una carcajada acercándose su aliento, oliendo a licor y arrogancia. «Eres más lista de lo que pensé», dijo con ojos que la recorrían como si fuera de su propiedad. Ella comenzó a hablar con voz suave, pero astuta, contando lo que había visto en el campamento Apache, su unidad, los guerreros escondidos en el bosque, los senderos que solo ellos conocían. «No te dejarán ganar tan fácil», dijo como si lo advirtiera. Vázquez sonrió con desprecio, pero Carmen notó un destello de duda en sus ojos. Su arrogancia ocultaba miedo. Siguió tejiendo historias sobre la fuerza de los apaches, sobre cómo habían sobrevivido siglos con sabiduría y valor. Cada palabra era una puntada sembrando dudas en la mente de Vázquez, haciéndolo perder el enfoque. De pronto un estruendo resonó a lo lejos, seguido de los gritos de los guerreros apaches. El ataque había comenzado. Vázquez dio un respingo su rostro, palideciendo la mano apretando la empuñadura de su sable. Carmen mantuvo la calma en su rostro, pero por dentro celebraba. Los guerreros liderados por Amaru ejecutaban el plan ataques relámpago desde el bosque trampas puestas con precisión en los senderos. Vázquez rugió llamando a sus soldados, pero Carmen percibió el pánico en su voz. Siguió hablando con un tono sereno, como una canción de cuna. «Crees que puedes ganar, pero no los conoces. Luchan por honor, no por dinero o poder». Vázquez se volvió con ojos encendidos de furia. «¿Qué juego estás jugando?», rugió acercándose con un cuchillo brillando en su mano. Carmen no retrocedió aunque su corazón latía con fuerza. «No estoy jugando», dijo con voz fría. «Solo digo la verdad. Los subestimaste. Y a mí». Sus palabras fueron como una flecha, y antes de que Vázquez pudiera reaccionar, un grito resonó fuera de la tienda. Un soldado entró corriendo con el rostro desencajado. «Nos atacan desde todos lados», gritó. «Estamos rodeados». Vázquez se giró con el rostro torcido por la rabia, pero Carmen sabía que por ahora había ganado esta partida. Retrocedió fingiendo miedo, pero sus ojos recorrían la tienda buscando cualquier grieta para escapar. Vázquez, en su furia, avanzó con el cuchillo, reluciendo bajo la luz tenue. «Si pierdo tú, tampoco vivirás», rugió. Pero antes de que la hoja la tocara, una figura irrumpió en la tienda como un viento del desierto. Amaru, con ojos ardientes, como fuego detuvo el ataque de Vázquez. El choque de metales resonó afilado como un tambor de guerra. «No la tocarás», dijo Amaru con voz grave, como una maldición de los ancestros apaches. «No mientras yo viva». La pelea en la tienda se convirtió en una danza mortal. Amaru, aunque herido, se movía con la agilidad de un guerrero forjado en 1000 batallas. Vázquez, con la fuerza de la desesperación, contraatacaba con ferocidad. Pero Carmen veía la diferencia. Amaru luchaba por honor, por su juramento. Vázquez, por un ego herido. Ella retrocedió con el corazón latiendo fuerte, pero no huyó. Sabía que era el centro de esta batalla y debía mantenerse firme. Afuera, los disparos y gritos de los guerreros apaches resonaban señal de que el plan funcionaba. El ejército de Vázquez estaba dividido, desorganizado, cayendo en las trampas preparadas con cuidado. Carmen tomó un cuchillo pequeño de la mesa de Vázquez, lista para defenderse si era necesario. Pero entonces, un nuevo sonido irrumpió el galope de caballos, no de los apaches, sino de otro grupo. Un oficial con uniforme federal entró en la tienda con mirada severa. «Coronel Vázquez», dijo con voz dura como acero, «está arrestado por traición y abuso de poder». Carmen se quedó atónita, dándose cuenta de que su plan había ido más allá de lo esperado. Los recibos que había guardado las palabras que le dijo a Vázquez habían sido llevados por un explorador
Apache a oficiales federales que vigilaban cerca. Vázquez, en su furia, había revelado sus propios crímenes, robo de oro, uso del ejército para fines personales. Amaru sujetó a Vázquez entregándolo al oficial federal. Carmen lo miró con ojos llenos de gratitud. «Lo lograste», dijo él, con voz grave como un canto de victoria. Ella asintió sin hablar. Solo tomó su mano sintiendo el calor de un hombre que había luchado por ella. Cuando los soldados federales se llevaron a Vázquez, Carmen miró al valle donde los guerreros apaches regresaban con ojos brillantes de orgullo. Sabía que esta victoria no era solo suya, sino de toda la tribu y de Paloma, que había defendido su honor. Buscó a Sofía y Luna en las cuevas, abrazándolas con fuerza. «Estamos a salvo», susurró con lágrimas rodando por su rostro. Pero en su interior sabía que su viaje no había terminado. Había pasado de ser una madre fugitiva a una guerrera, y ahora debía encontrar la manera de construir un verdadero hogar en este valle. El valle Apache se bañaba en la luz del atardecer, con los últimos rayos del sol tiñendo de oro las tiendas de cuero, y el río que brillaba como una cinta de plata, serpenteando por la tierra madre. El aroma a humo de madera se mezclaba con el olor a zacate seco, acompañado por las risas de los niños y la melodía grave de un canto apache que resonaba desde la fogata central. Carmen Torres estaba junto al río, con su vestido de cuero, ondeando suavemente en la brisa. Sus manos ya no sangraban, sino que mostraban los callos de una mujer que había encontrado su fuerza interior. Sofía y Luna, ahora de 11 años, jugaban con los niños apaches, sus risas como joyas preciosas en el aire. Carmen sonrió con el corazón lleno de una felicidad que alguna vez pensó que solo existía en sueños. Han pasado 5 años desde el día en que enfrentó al coronel Vázquez, el día en que dejó de ser una madre fugitiva para convertirse en una guerrera que protegía no solo a sus hijas, sino a toda una comunidad. Este valle, alguna vez un refugio temporal, ahora era su hogar, un verdadero hogar construido con amor, honor y la armonía entre dos mundos. Carmen, junto a Amaru, había transformado el lugar en un centro de comercio único, donde apaches y mexicanos se encontraban intercambiando no solo bienes, sino ideas, historias y sueños. Los vestidos que cosía, combinando técnicas apaches y mexicanas, ahora eran codiciados en toda la región, cada puntada, contando una historia de unión cultural. Amaru, su esposo, salió de la tienda principal, con una presencia aún imponente, pero suavizada por el tiempo, sus ojos brillando de orgullo al mirarla. «Has cambiado este lugar, Carmen», dijo con voz grave, como un canto ancestral. «Y también a mí». Ella tomó su mano sintiendo el calor familiar que la había guiado a través de tantas pruebas. Se habían casado hace 3 años, en una ceremonia junto al fuego, bajo la mirada de la tribu y las estrellas. Sus votos, entrelazados en apache y español, eran una promesa no solo entre ellos, sino con este valle protegerlo, construirlo y dejar un legado para las generaciones futuras. Sofía, con una curiosidad ardiente, ahora era aprendiz de los curanderos apaches, anotando conocimientos sobre hierbas y sanación en pieles. Luna, callada pero profunda, se había convertido en una mediadora resolviendo disputas entre comerciantes y guerreros, con una destreza que superaba sus 11 años. Carmen miraba a sus hijas con el corazón lleno de orgullo. No solo habían sobrevivido, estaban viviendo radiantes y libres como águilas volando en el cielo del desierto. Paloma, alguna vez, su rival, ahora era su mejor amiga. Estaba junto a una fogata cercana, riendo con su esposo, un joven guerrero llamado Cuejú, que la miraba con amor. Paloma y Carmen
habían construido juntas una pequeña escuela donde niños apaches y mexicanos aprendían juntos compartiendo historias y lenguas. «Fuiste una tormenta en mi vida», dijo Paloma, una vez, con una risa que sonaba como campanas. «Pero ahora, agradezco que llegara». Carmen sonrió recordando los días tensos cuando cada mirada de Paloma era un cuchillo. Ahora eran hermanas, transformando el valle en un faro de luz entre fronteras culturales. Una tarde, mientras Carmen enseñaba a un grupo de mujeres a bordar diseños mexicanos en cuero apache, Amaru trajo noticias del mundo exterior. El gobierno federal había reconocido al valle como una región autónoma y querían que Carmen fuera su representante oficial en futuras negociaciones. «¿Han visto lo que has hecho?», dijo con ojos brillantes de confianza. «Eres un puente, Carmen». Ella no respondió de inmediato. Solo miró el valle donde sus hijas jugaban, donde la tribu que amaba vivía en paz. Sabía que ese rol traería grandes responsabilidades, pero también sabía que estaba lista la mujer que cosía hasta sangrar. Ahora podía coser sueños. Esa noche, junto a la fogata familiar, Carmen se sentó entre Amaru Sofía y Luna, escuchando el susurro del viento en el valle. Les contó sobre su viaje desde las noches desesperadas en San Rafael, a través del bosque profundo, hasta este valle donde encontró no solo amor, sino a sí misma. «Siempre tendrán un hogar», dijo con voz suave, como una canción de cuna, «porque mamá aprendió que el hogar no es un lugar, sino las personas que amamos». Amaru tomó su mano, sus ojos como estrellas, y ella supo que sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentarían juntos. Cuando la fogata se apagó lentamente, Carmen apoyó la cabeza en el hombro de Amaru, sintiendo su latido en sintonía con el respiro del valle. Cerró los ojos, sonriendo, sabiendo que su viaje, desde un ruego de trabajaré gratis hasta un legado de paz, estaba completo. Este valle, con sus tiendas de cuero, los cantos apaches y las risas de sus hijas, era prueba del poder de una mujer que se atrevió a soñar, a luchar y a amar. Bajo la luna suave, el valle apache susurraba la historia de Carmen Torres, la mujer que transformó el dolor en luz. Desde las noches cosiendo hasta sangrar bajo el tejado de Doña Engracia, a través de la huida por el bosque profundo, hasta el encuentro predestinado con Amaru, Carmen había encontrado no solo la supervivencia, sino un hogar verdadero. 5 años después, estaba junto al río de la mano de Amaru, viendo a Sofía y Luna crecer en libertad entre dos culturas. El valle, antes un refugio, ahora era un centro de comercio, donde vestidos de cuero bordados con motivos mexicanos contaban historias de armonía. Paloma, de rival a hermana, ayudó a Carmen a construir una escuela, sembrando semillas para el futuro. El gobierno reconoció al valle, invitando a Carmen como representante, pero ella solo quería proteger este lugar, el hogar de sus hijas, de la tribu que le dio alas. Cuando la fogata se desvaneció, Carmen se apoyó en Amaru, escuchando el latido del valle, sabiendo que había encontrado lo que siempre buscó: un lugar para amar, para vivir, para ser ella misma. Su viaje, desde un ruego desesperado hasta un legado brillante, se fundió en el viento, como un canto apache susurrado bajo las estrellas.